Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo extraer todos los registros de una base de datos Access mediante la instrucción SQL select. Comenzamos. Bueno, antes de empezar con el tutorial de hoy, quería comentaros que sigo publicando tutoriales sobre el curso Financial Modeling con Excel 2013, en el que vemos cómo crear modelos financieros sin macros. No estoy utilizando macros en este curso, pero sí formulación bastante avanzada o formulación sobre fórmulas que conocemos todos, pero utilizadas de una manera bastante avanzada. También estamos viendo bastantes trucos de cómo optimizar nuestras hojas de cálculo. Bueno, aquí tenéis el link al curso, ¿vale? Está en la plataforma Vimeo y bueno, os dejo el link también en la descripción del vídeo de YouTube por si alguien quiere acceder a él, pues haciendo simplemente clic, ¿vale? Comentaros que en este curso de Financial Modeling pues estoy incluyendo las 2 horas y 45 minutos en 5 tutoriales del curso de cuadros de mando o dashboards, ¿vale? Que creé hace tiempo, ¿vale? Lo tenéis todo a vuestra disposición en este link. Bueno, en los dos tutoriales anteriores que hemos dedicado a esta serie de acceso a base de datos Access, pues creábamos una conexión a una base de datos que teníamos grabada en nuestro disco duro y luego digamos que creábamos primero la conexión, luego accedíamos a la base de datos y también aprendimos a cerrar esa conexión a la base de datos. El objetivo de este tutorial va a ser extraer registros de esa base de datos. Yo la base de datos la tengo en el disco duro en el disco duro de este portátil y bueno, pues es una tabla bastante sencilla, no la he querido complicar mucho para ver más el efecto que producen las sentencias SQL sobre una tabla que no tiene muchos datos, ¿vale? Más que si tiene, por ejemplo, 10 o 15.000 columnas. Lo vamos a hacer sobre una tablita bastante pequeña para ver todo lo que se hace con las sentencias SQL. En este vídeo lo único que vamos a hacer es seleccionar todos los registros de la base de datos, ¿vale? Y descargárnoslos a Excel. Yo, paralelamente, he creado una conexión aquí mediante datos conexiones, ¿vale? A este fichero de la base de datos Excel Access, para que yo dándole aquí en actualizar todo veamos mediante este método que tiene la tabla de la base de datos, ¿vale? Lo único que tiene son nombres, apellidos y edades de personas, en este caso alumnos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con VBA va a ser acceder a la base de datos, a la tabla de la base de datos y mediante la instrucción select descargarnos todos los registros, ¿vale? En este caso el efecto va a ser lo mismo que si nosotros hacemos aquí en conexiones y actualizar todo. La ventaja que tiene las sentencias SQL es que nosotros vamos a poder seleccionar los registros que nos queramos bajar, ¿vale? En este tutorial nos vamos a centrar en bajar todos los registros de la tabla de la base de datos, pero luego lo vamos a seleccionar, pues digamos que vamos a bajar los registros cuyo nombre de alumno, por ejemplo, sea Antonio o Lorena o Mariano, o aquellos registros cuya edad sean mayores que 55, mayores que 7, por ejemplo, mayores que 10, cuyo apellido sea Sánchez, ¿vale? Vamos a descargar registros con las condiciones que nosotros le pongamos, ¿vale? Pero paralelamente, pues para saber un poquito lo que contiene la tabla de la base de datos, lo vamos a hacer mediante el actualizar todo, y de esta manera pues vamos a ver qué contiene la tabla de la base de datos para ver si nos ha funcionado bien la sentencia SQL que hemos elaborado pues para extraer registros de la base de datos. Luego posteriormente en vídeos un poquito los publicaré en unas semanas, pues vamos a ver también cómo modificar registros de la base de datos, cómo eliminar registros de la base de datos o cómo insertar registros a la base de datos, ¿vale? Comenzamos en un segundo. Bueno, vamos a ir al editor de Visual Basic para ver qué tenemos de los tutoriales anteriores y vemos que teníamos varias funciones públicas, una que nos conectaba a la base de datos y nos conectaba a la base de datos mediante estos parámetros, ¿vale? Luego nos abría la conexión a la base de datos con el punto open, ¿vale? Y luego lo que hacíamos también es una función pública para cerrar esa base de datos, ¿vale? Entonces el proceso, digamos que es cuando queremos acceder a una base de datos, primero tenemos que conectarnos a la base de datos, luego abrirla.
realizamos las consultas o las sentencias SQL que creamos oportunas y luego cerramos la base de datos, ¿vale? Lo que vamos, como ya tenemos programada en esta función la conexión y la apertura a la base de datos y aquí el cierre de la base de datos, lo único que nos falta es ejecutar la sentencia SQL que nosotros vamos a desear, ¿vale? En este caso va a ser una sentencia SQL que nos va a descargar en Excel todos los registros de la base de datos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es un poquito definir lo que se llama el record set cuando accedemos a una base de datos y nos queremos descargar la información. Digamos que el record set lo que hace es que si nosotros tenemos 100 registros en una base de datos y nosotros hacemos una consulta que por ejemplo de esos 100 registros que tiene la base de datos solo nos extraiga 20 con unas determinadas características, esa consulta de esos registros se va a almacenar digamos como si fuese un fichero aparte, ¿vale? Que es lo que se llama el record set. El record set lo que va a hacer es almacenar lo que es los registros que contienen la consulta que vamos a ejecutar, ¿vale? O sea que el record set es como si fuese un fichero en el que están los registros que nosotros deseamos extraer, ¿vale? Digamos que los extrae de la base de datos y luego una vez que los extrae de la base de datos los mantiene como en memoria y luego nosotros con ellos pues podemos imprimirlos o ponerlos en Excel, como en este caso lo vamos a hacer, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es dimensionar un objeto que se va a llamar RS de record set y luego a este record set lo vamos a igualar con estos parámetros, ¿vale? Digamos que va a ser el crear un objeto pues con el punto record set, ¿vale? Con las características de un record set, ¿vale? Posteriormente lo que vamos a tener que hacer es decirle a la base de datos la sentencia SQL que vamos a ejecutar, ¿vale? Y para ello lo vamos a almacenar en una variable, ¿vale? De tipo texto, ¿vale? En la que se va a llamar sentencia SQL. Y la sentencia SQL, al ser una cadena de caracteres, lo que va a contener entre comillas es lo que es la consulta o la instrucción SQL, ¿vale? Y en este caso vamos a utilizar la instrucción select y lo que vamos a hacer es que, digamos que vamos a seleccionar de la base de datos, ¿vale? Todos los registros. Cuando nosotros le ponemos después del select el asterisco, va a querer decir que nosotros vamos a seleccionar de la base de datos todos los registros, no le vamos a poner ninguna condición, ¿vale? Le podríamos poner la condición de que nos seleccionase o nos extrajese todos esos registros todos esos alumnos cuyo nombre, por ejemplo, José o Pepe o Manolo, o contienen alguna serie de características, ¿vale? Pero en este caso, como vamos a querer descargarnos todos los registros, pues le vamos a poner un asterisco. Y lo que le tenemos que poner es de dónde queremos descargarnos esa información, ¿vale? Y va a ser de la tabla from, y le tenemos que poner aquí la tabla de la tabla alumnos, ¿vale? O sea que entre comillas le vamos a decir que nos seleccione de la tabla alumnos todos los registros, ¿vale? Con el asterisco. Y posteriormente, una vez le hemos dicho la sentencia SQL, pues nos tiene que conectar a la base de datos, ¿vale? Y abrir la base de datos, que lo hace con esta función que tenemos aquí y que nosotros llamamos con el call, ¿vale? Dice con el call conectar base de datos, que es la función que tenemos aquí, ¿vale? La que he comentado anteriormente, que nos conectaba a la base de datos con estos parámetros y luego nos la abría, ¿vale? También habíamos explicado en el primer vídeo de esta serie cómo utilizar el cursor location, ¿vale? Bueno, pues una vez hacemos la conexión a la base de datos y abrimos la base de datos, luego lo que le tenemos que decir es que el record set lo abramos, ¿vale? Igual que abrimos la base de datos al principio, pues nosotros tenemos que abrir el record set para grabar registros en el record set, que es como si fuese un fichero, ¿vale? Entonces nosotros lo vamos a abrir y lo que va a hacer es que se va a ejecutar o se va a empezar a grabar en el record set. Una vez que lo hemos abierto, pues se va a grabar la respuesta de la sentencia SQL que ejecutemos mediante la conexión a la base de datos, ¿vale? Y la conexión a la base de datos
es esto que teníamos aquí, ¿vale? El objeto que realizábamos, o sea, el objeto que utilizábamos para conectar la base de datos, ¿vale? Entonces un poquito es el tener claro lo que hace el record set, ¿vale? El record set va a almacenar los registros que resulten de ejecutar la sentencia SQL, aquellos registros que contengan las propiedades o todos los detalles que le hemos dicho en la sentencia SQL, en este caso todos, con el asterisco, y hay que ponerle también el conexión a la base de datos, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí, ¿vale? El objeto que va a hacer conectar a la base de datos. Y una vez que tenemos ejecutada la sentencia SQL mediante el recordset.open, ¿vale? Lo que va a hacer es almacenarse en el record set todos esos registros que corresponden a las características o que corresponden a las características seleccionadas por la sentencia SQL, ¿vale? Entonces vamos a tener en el record set varios registros, ¿vale? Depende de la consulta, pues vamos a tener 5, 10, 1000, 10.000, 50.000. Entonces, para imprimirlos en Excel, en las diferentes celdas de Excel, pues lo que tenemos que acceder es a los registros del record set, ¿vale? Y para esto he creado un bucle que nos va a recorrer todos los registros del record set, ¿vale? Nos va a hacer un while loop y nos lo va a recorrer siempre que el fichero que esté leyendo no sea el final de fichero, ¿vale? El RS, acordaros que viene del record set, ¿vale? De parametrizar lo que es el record set, ¿vale? Le hemos llamado a la variable rs, la variable objeto rs, y va a tener las propiedades de un record set, ¿vale? Entonces este record set tiene registros, y cuando llega al último registro hay un registro que tiene una marquita que se denomina end of file, digamos, ¿vale? Estas son las abreviaturas de end of file, que significa que es una marquita para saber que hemos llegado al fin del fichero, ¿vale? Entonces digamos que este bucle nos va a recorrer todos los registros del record set hasta que llega al end of file, hasta que llega la marquita de que ya nos dice que ya no hay más registros, ¿vale? Entonces luego he hecho aquí en tres líneas en el que una vez que vamos avanzando registro por registro, ¿vale? Lo que vamos accediendo es a cada campo de cada registro para ponerlo en cada columna de Excel, ¿vale? Yo lo vamos a poner aquí, ¿vale? En la columna A3, el primer campo va a estar en la columna A3, el segundo campo del registro va a estar en la columna B3 y el tercer campo del registro va a estar en la columna C3, ¿vale? Y así lo vamos a ir rellenando, pues dependiendo de los registros que contenga el record set tras ejecutarse la sentencia SQL, ¿vale? Por eso tengo aquí pues esto, que aquí le indico dónde quiero que me pinte, ¿vale? Donde me plasme los datos, que va a ser en esta celda, y el punto value de esa celda va a ser al record set, ¿vale? El valor del registro del record set en el que estemos, ¿vale? Y este va a ser el campo 1, en la segunda celda va a ser el campo 2 y en la tercera celda va a ser el campo 3, ¿vale? Y cada vez que recorramos el bucle, pues le vamos a decir que avance un registro en el record set. Acordaros que el record set es un fichero, ¿vale? Entonces cada vez que accedemos a un fichero y ya lo hemos plasmado en Excel, pues lo que vamos a hacer es con el record set, pues ponerle el punto move next, que lo que quiere decir es que dentro del fichero del record set pues nos va a avanzar al siguiente registro y se va a volver a ejecutar el bucle y va a pintar los diferentes campos que tiene ese registro, que ya hemos cambiado de registro mediante el move next. Pues nos va a pintar o nos va a plasmar en Excel los diferentes campos de ese registro en las diferentes celdas que nosotros le hemos dicho, ¿vale? Y una vez que llegamos al end of file se saldría de este bucle, ¿vale? Y lo que tendríamos que hacer una vez que hemos utilizado ya el record set es cerrarlo,
¿vale? E igualarlo a nothing, ¿vale? Dejarlo como el recorser por defecto, como si no tuviese ningún valor, ¿vale? Cada vez que utilicemos el recorser, pues lo vamos a cerrar y lo vamos a igualar a nothing, que es un poquito también como cuando cerramos una base de datos, ¿vale? O cuando abrimos una conexión y demás, que ponemos aquí el conexión a base de datos e igualarlo a nothing. Pues aquí vamos a hacer lo mismo con el record set, ¿vale? Lo vamos a igualar a nothing. Y una vez que hemos extraído ya toda la información de la base de datos, pues lo que vamos a hacer es cerrar la base de datos, ¿vale? Recordad que es muy importante que primeramente establecíamos la conexión, abríamos la base de datos, extraemos o ejecutamos las sentencias SQL que nosotros deseemos y posteriormente cerramos la base de datos, ¿vale? Que es aquí con el call close base de datos, que haría referencia a estas líneas, a estas poquitas líneas, ¿vale? Que en pocas esto cierra la conexión, ¿vale? Y la conexión a la base de datos pues la iguala a nothing, ¿vale? Y luego lo que he hecho un poquito es digamos que vamos a ejecutar la sentencia SQL. Yo esta sentencia SQL la tengo linkada aquí a este botón. Si nosotros le ponemos aquí en asignar macro, vemos que tenemos varias macros y yo la tengo asignada a la macro que accede a la base de datos, ¿vale? Para extraer los movimientos. Entonces yo si ejecuto la consulta, vemos que nos pinta aquí, esta tablita de aquí es nos ha extraído los datos de la base de datos mediante datos y actualizar todo, ¿vale? Que está mediante las conexiones. Pero esto ya, la parte de la izquierda que pongo aquí VBA, esto ya está hecho con código VBA y con sentencias SQL. La diferencia es que nosotros mediante VBA y sentencias SQL vamos a poder seleccionar, en este caso hemos seleccionado todos los registros, pero podemos seleccionar simplemente aquellos que nosotros queramos, que cumplan unas determinadas características, ¿vale? Como puede ser que el nombre del alumno sea Lorena, que el apellido sea Gutiérrez o que la edad supere los 50 años, por ejemplo, ¿vale? Pero digamos que hemos hecho esta conexión pues para saber qué datos tenemos en la base de datos y si la consulta que hemos hecho pues ha sido ejecutada satisfactoriamente, ¿vale? Y para ello pues lo único que tenemos que hacer es confirmar un poquito los registros, ¿vale? El primer alumno es Jaime Torres con 7 años. Luego tenemos 3 de Lorena Ferrer con diferentes edades, que las tenemos aquí. Y bueno, pues confirmamos que mediante sentencias SQL pues se nos ha ejecutado bien, porque en este caso queríamos seleccionar todos los registros y nos ha seleccionado todos los registros de la base de datos, ¿vale? En los siguientes tutoriales, bueno, pues vamos a seleccionar, en vez de seleccionar todos los registros, vamos a seleccionar solo aquellos registros o que nos descargue de la base de datos aquellos registros que nosotros queramos, ¿vale? O que cumplan una serie de condiciones. Luego posteriormente he puesto aquí una macro que pone aquí borrar datos, en el que, bueno, me borra los datos que nos ha descargado y, bueno, pues si queremos ejecutar una consulta diferente, bueno, pues aquí lo tenemos, nos la ejecutaría, ¿vale? Borramos los datos para dejarla limpia y nos ejecutaría la nueva consulta que nosotros quisiéramos. Y esto de borrar datos, bueno, pues aquí os dejo el código, lo podéis visualizar si queréis y copiar en vuestro editor de Visual Basic por si queréis hacer el mismo simulacro que estoy yo haciendo aquí, ¿vale? Es bastante sencillo, es un código que hemos visto ya en otros tutoriales y bueno, no tiene mucha dificultad. Bueno, pues esto ha sido todo por el tutorial de hoy, espero que te haya gustado y te espero en el próximo, que vamos a ver cosas mucho más interesantes. Un saludo.